Multicanal Radio presenta El Velo de Maya, el programa de misterio para los amantes de lo desconocido, el suspense y las conspiraciones. Maya, sinónimo de ilusión, es uno de los conceptos más estudiados en el hinduismo, donde Maya personifica a la deidad que gobierna el sueño de la realidad. El velo de Maya es el lugar donde un universo de apariencias fenoménicas se presentan como realidades existentes, aunque sean una mera ilusión. Cuenta la mitología que los seres humanos solemos tener karma al quedar, muchas veces gozosamente, atrapados en Maya. Bienvenidos, como cada semana, a El Velo de Maya, el espacio donde Inés Sainz y Octavio Cortés nos desvelan la verdad escondida por la ignorancia. Comenzamos. Bienvenidos a El Velo de Maya, el programa donde desentrañamos los misterios y las historias ocultas detrás de los eventos y figuras más influyentes de la historia. Hoy nos adentraremos en un tema tan fascinante como oscuro. Joseph Goebbels, el maestro de la propaganda nazi y uno de los principales arquitectos del Tercer Reich. En este episodio exploraremos cómo un hombre con una habilidad sin igual para manipular la información y la percepción pública pudo influir de manera tan decisiva en la Alemania nazi y por extensión en el mundo entero. Joseph Goebbels, a menudo conocido como el padre de la propaganda política moderna, fue una figura central en la maquinaria de poder del régimen nazi. Su capacidad para usar los medios de comunicación de manera efectiva no solo consolidó el poder de Adolf Hitler, sino que también jugó un papel crucial en la implementación de las políticas más atroces del nazismo, incluyendo el Holocausto. En este episodio desglosaremos los principios fundamentales de la propaganda nazi formulado por Goebbels. Sus estrategias incluían la simplificación y repetición de mensajes, la creación de un enemigo común y el uso de emociones para movilizar a las masas. Analizaremos cómo utilizó la radio, el cine, la prensa escrita y otros medios para difundir estos mensajes de manera efectiva. Goebbels entendía que para consolidar el poder era esencial controlar la narrativa pública y asegurarse de que el mensaje del régimen fuera omnipresente y persuasivo. Finalmente, reflexionaremos sobre el legado de Goebbels y las lecciones que podemos aprender de su uso de la propaganda. Su influencia no se limita al pasado. Muchas de las técnicas que perfeccionó siguen siendo utilizadas hoy en la política y los medios de comunicación. Examinar cómo y por qué fueron efectivas nos ayudará a comprender mejor los peligros de la manipulación mediática y la importancia de una ciudadanía informada y crítica. Acompañadme en este viaje a través de la historia, mientras levantamos el velo de Maya para revelar las complejidades y las verdades ocultas detrás de una de las figuras más influyentes y siniestras del siglo XX. Esto es El Velo de Maya. ¡Comenzamos! Y por supuesto, hoy sábado tenemos con nosotros a mi compañero Octavio Cortés, escritor, filósofo
y agitador de minorías agitables, hoy naciólogo. Hoy te toca nazis. Hombre, ¿Cómo estás, Octavio? ¿cómo nos gusta una buena conspiración de nazis a nosotros? ¿Cómo nos puede gustar? Porque llevamos un par de programas que los nazis han salido de refilón, que no han tenido... Y no han salido en alguna ocasión y, sí, no han tenido la audiencia lo echaba de menos. Claro, no han tenido el papel que se merece. Y hoy tenemos a uno de nuestros nazis favoritos. Yo de todas maneras tengo que decir que en mi ranking de nazis, Goebbels no es el número 1. A mí no. A mí me gusta mucho Himmler y sobre todo me gusta mucho Goering. Goering, que estaba completamente loco y que era un vividor y que era un gordo y un borracho. ¿Quién era? Pues Goering era el que llevaba la Luftwaffe, la aviación, y un héroe de la Primera Guerra Mundial y tal y cual, pero básicamente era un gordo y un borracho. Y entonces, básicamente, se tuvo que hacer un uniforme a la medida. Estás hablando de Ábalos. Se tuvo que hacer un uniforme porque el uniforme ya no le entraba. Entonces se tuvo que llevar un uniforme a medida porque el tío al final tenía una barriga descomunal. Bueno, eso es lo maravilloso de que los uniformes te los haga Hugo Boss a medida. Sí, en cuanto se rindió Hitler, él se ofreció enseguida para coger el Tercer Reich. Bueno, si hace falta lo cojo yo. Le engañó a Hitler con el uso de la aviación, un vividor. Un vividor. Yo te digo que uno que me gusta, bueno, vamos a preguntar, por favor, el tema de hoy. Sí, claro, vamos a hablar de Goebbels. Es el tío Joseph Goebbels. Goebbels. La gente, o sea, el tema principal del programa, igual Inés lo podemos explicar a nuestro escuchariado, es que todos tenemos un nazi favorito. Sí, no. Aparte de esto, que uno puede decir, bueno, por ejemplo, Himmler, ¿vale? El proyecto de Himmler con las SS, con todo el tema de la pureza, de la raza y con estas cosas, esto fracasó. Muy bien. Hitler, su idea del imperio alemán, 1000 años de gol, fracasó. Eichmann, pues fracasó. Goebbels, triunfo absoluto. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. O sea, si hay una persona que ha triunfado y que su legado está intacto y operativo 100%, más vigente que nunca, es que ni en sus mejores años. No, totalmente. A este igual se murió ahí en el búnker o lo que sea, me da igual. Pero sus principios y sus enseñanzas son constitutivos del mundo moderno. Está con nosotros. Y sin conspiración, porque hay veces que uno dice, no, es que las conspiraciones, la operación Paperclip, el no sé qué, el otro, Estados Unidos, Rusia, no. Lo de Goebbels es claro y manifiesto. O sea, no hay ninguna duda de que Goebbels ha triunfado. ¿Sabes lo que le faltó? Bueno, ahora, claro, porque hemos empezado tú y yo como locos con nuestro tema favorito. Pero un poco de contexto, pero ¿sabes lo que le faltó para cumplimentar su misión en vida? ¿Qué le faltó? Las redes sociales. Bueno, si llega a ver Twitter en época de Goebbels... hubieran ganado la guerra. Hubieran ganado la guerra. TikTok, sobre todo, Instagram y TikTok, arrasa. O sea, exacto. Ya es que el pobre hombre solamente tenía la radio y el cine y los periódicos, pero internet. Le faltaban herramientas. Sino la que nos lían. Bueno, ya nos la han liado porque están siguiendo sus principios. Vamos a ello. Vamos ya, después de esta locura de entrada que acabamos de hacer tú y yo. Sí. Vamos a ello. Venga, ¿dónde nace? ¿Qué come su familia? Lo típico, un poco de biografía. Bueno, Goebbels es un nazi y la cosa es que a ver, tampoco nos interesa quién fue su abuelo o si de pequeño cogió una gripe. La cosa es que lo que sí es interesante es que era un tío intelectualmente muy potente, se había doctorado en literatura y en filosofía y estaba cojo y era bastante feo. Vaya. Y esto ahora puede parecer una tontería, pero una vez tú estableces un culto de lo que Hitler llamaba la bestia aria, ¿no? Del tío
de 1,90, alto, rubio, ojos azules, con su mujer, la típica bávara con 2 cervezas y procreadora. De repente tú eres moreno, porque además era moreno, era sospechosamente moreno, más bien canijo, feo y cojo. Pero es que con Hitler pasa lo mismo. Es un poco ese... Sí. Estás diciendo una cosa y tú eres exactamente lo contrario, y además lleno de complejos. Claro, es que cómo fue el casting de Hitler también. Esto es para analizar. Es que el casting que hizo Hitler entre sus ministros, vamos, por eso es difícil elegir tu nazi favorito. Bueno, pero, por ejemplo, Albert Speer era un tío que dices, no, Este es el de arquitectura, ¿verdad? Que a mí me gusta mucho este también. muy guapo, y era un señor, y además iba vestido de civil y El traje siempre impecable, ¿verdad? sí. Vamos, que esto, yo creo que esto es un tema que la gente no valora en el caso de Goebbels, porque yo creo que entonces estás como, tú necesitas como sobre reinterpretar tu personaje, ¿no? Tienes que ser como el 150% para no ser sospechoso por ser bajito, canijo y cojo. Porque Hitler tampoco, el tema de minusválidos, tampoco lo hablarás mucho de minusválidos a Hitler, porque enseguida también te enviaba la gente de gas. Claro. Paralíticos, todo esto eran gente deforme que no tenían que ser una carga para el Estado, y entonces, ¿tú qué tienes? No, es que me duele la espalda, fuera. Bueno, entonces, de hecho creo, perdón que te interrumpa, Octavio, creo que hay, no creo que sea ministro, creo que era un general o alguno así de los altos mandos, creo que era gay. Hay uno por ahí que es gay. Había un montón. Hay una conexión ahí, chunga, entre el submundo berlinés del cabaret. Porque tú sabes que Berlín, años 20, era el paraíso gay. Sí, sí, sí. Y todo el rollo del cuero, y Hugo Boss, y todos están bien peinados, tal y cual, hay una conexión ahí, sí, está claro. Bueno, volvamos al cojo, gordo y feo. No, gordo, no, este estaba flaco. Ministro de propaganda, ole ahí. Entonces lo que pasa es que es de los primeros que se une a Hitler, es de la primera tongada. Es la primera generación de nazis, de los que realmente estuvieron con Hitler desde la época de la cervecería aquella en Bavaria. Y bueno, lo que pasa es que es un tío que hablaba muy bien y desde el principio se encargó de los temas de propaganda. ¿Vale? Entonces lo que pasa es que lo que hay que entender es que en ese momento la publicidad y la propaganda no tenían nada que ver con lo que tenemos ahora. Nada que ver. Él crea el periódico nazi, un periódico que se llama Der Angriff, que era fue el órgano oficial del partido nazi. Y entonces cuando la cosa va tomando cuerpo, él crea dentro del partido nazi una estructura permanente de profesionales, gente pagada que está dedicada a la propaganda. Y los community managers, ¿no? Exacto. Y encara las campañas electorales que llevan a Hitler porque, bueno, también tenemos que recordar que Hitler ganó unas elecciones. Sí, eso es así. Las cosas como son. Y entonces, pues Hitler hace la primera campaña en 1930, va muy bien, tiene una gran representación, consiguen presentar a Hitler como un restaurador de los valores alemanes y como... en aquel momento, también la gente ahora le puede costar entenderlo, pero en aquel momento Hitler estaba muy bien visto por los conservadores europeos y americanos. El partido nazi tenía una ramificación en Estados Unidos. Ahí la gente puede ver las fotos, y creo que hay algún vídeo incluso de los mítines nazis en el Madison Square Garden. La realeza europea, por ejemplo, el entusiasmo del padre de la reina Isabel II, del rey Jorge, con Hitler era absoluto. Bueno, recordemos que Hitler fue portada del Times, perdón, de la revista Time. Tenía unas relaciones públicas a nivel internacional ya construidas antes de ganar el crédito nacional. O sea, primero construyó su imagen de puertas para afuera y luego dentro. Y es verdad, tenía muy buena prensa. En aquel momento, la amenaza para las fuerzas conservadoras en Europa era el comunismo.
Entonces cualquier cosa que fuera anticomunista, pues ya les venía bien. Y entonces, con es lo mismo que pasó un poco en el caso de Mussolini. Los sectores conservadores pues lo vieron bien, porque lo que la gente no quería es que le montaran una república soviética. Y entonces ni dentro de Alemania ni fuera de Alemania les interesaba que de repente Alemania cayera como había caído Rusia. Y entonces, bueno, pues esa imagen de Hitler como un tío que lo que propone es restaurar los valores familiares y patrióticos y esto, pues bueno, pues ya va bien. Y la retórica nacionalista de Hitler, pues se veía como la retórica nacionalista de cualquiera. Porque cualquier presidente, pues el presidente francés decía, porque Francia, Francia, o el presidente español decía, porque España, España. Entonces, si Hitler decía Alemania, Alemania, pues la gente pensaba, bueno, pues Alemania, Alemania, es normal que diga Alemania, Alemania, pues porque es alemán. Y entonces, en aquel momento, Hitler hacía que las campañas de paisano. Sí, porque, claro. sí. Digamos, él tenía, el partido nazi jugaba con una cierta estética militarista, pero él se presentaba como un partido político que se presentaba a las elecciones. Y entonces luego ya, claro, luego queman el Parlamento y luego ya pasa todo lo que pasa. Pero digamos, en este momento del ascenso, pues Hitler parecía simplemente como un líder reaccionario, un líder de la reacción conservadora. Y ahí ya estaba Goebbels con él. Desde el principio, claro. El arquitecto de esta imagen de Hitler y de los discursos y de hacerlo llegar al extranjero. Y luego hay otro dato que es muy importante, que fue el que hizo que, o sea, lo primero que hizo fue que todos los alemanes hasta en la última montaña perdida de Alemania tuvieran una radio. Eso fue fundamental. Y ahí es cuando empieza ya, yo creo que ya había ganado las elecciones y ahí ya es cuando empieza a meter la propaganda de la raza aria y lo hacía internamente. En el extranjero no sabían que estaba haciendo esa campaña internamente. Claro, en cuanto llegan al poder, Hitler lo nombra ministro de propaganda. Eso y entonces él es cuando realmente establece lo que es, si nosotros decimos que Goebbels ha triunfado y su legado ha perdurado, es porque es el inventor de la propaganda política moderna. Es el que aplica. Yo puedo adelantar a nuestra audiencia que nosotros vamos a hacer un programa sobre Edward Bernays, que es el padre de la criatura realmente, que es un personaje muy interesante. Pues el primero que Bernays, que es el que aplica las teorías del psicoanálisis de Freud a la psicología de masas, lo dice él en una entrevista. Dice, mi alumno perfecto, el que empleó mis técnicas y el que... esto fue Goebbels. Dice, luego... Los demás, la Coca-Cola, tal y cual, que han hecho cosas, pero el que realmente aplicó lo que yo dije, mis aportaciones, Joseph Goebbels, de la República Alemana. Vale, el descubrimiento de Bernays, de Edward Bernays, que aplica a Goebbels, es que no hay que dirigirse a la necesidad, sino al deseo. Y a las emociones, ¿no? Sobre todo, sí, el deseo y a partir de ahí a las emociones. Y entonces Goebbels aplica la idea de no dirigirse a la razón, sino al subconsciente. Y él es muy consciente, esto bueno, es que ahora decir consciente del subconsciente suena raro. Él tiene muy claro que el subconsciente no funciona como la conciencia. Y por tanto aplica sus mensajes al inconsciente. Igual que no te diriges a la mente racional consciente, cuando te diriges al inconsciente, al subconsciente definido como lo definió Freud, tienes que hablar de otra manera y tienes que mandar otros mensajes porque funciona de otra manera. Lo extraño es que funciona, que es el descubrimiento fatal de Goebbels, que funciona. Claro. Y la gente dice, ¿qué pasó en Alemania? ¿Qué cosa, man? ¿Cómo pudo ser que una nación tan culta, tan educada, tan esto? Y entonces luego hay gente que dice, no, es que fue por el Tratado de Versalles y que se sentían maltratados por la Primera Guerra Mundial. No. Fue porque el mensaje nazi, a través de la propaganda de Goebbels, se dirigió a un nuevo lugar al que nadie se había dirigido,
que es al subconsciente, a los instintos primarios de las personas. Y eso fue dirigido de manera científica, profesional, metódica y minuciosa. Y inventó un nuevo tipo de publicidad, aunque la palabra entonces no existía. Antes se hablaba de los anuncios, advertising. Pues inventó la propaganda. Esta palabra, el padre de la criatura es Goebbels, que es una cosa completamente distinta y que no había Claro, no había puesto en práctica. Importante porque quizás la gran mayoría de la gente en el mundo en el paraguas grande y en el mundo de la comunicación y del marketing, que eso otro día si quieres también hablamos, no es lo mismo propaganda que publicidad, que relaciones públicas, que ahora con esta nueva pata de redes sociales, pues están las redes sociales. O sea, no es ni la misma técnica, ni las mismas herramientas, ni se trabaja igual. Entonces, esto es en concreto la propaganda, que es como un grado más de donde estábamos llegando con la publicidad, por así decirlo, ¿no? Sí, un nivel superior. Es haber entendido que la masa tiene una mentalidad distinta al individuo. Que el individuo igual tiene sus cosas y sus... Pero la masa, cuando tú en vez de tener un individuo tienes 100.000 personas, 1 millón, 10 millones de personas, la masa funciona de otra manera. Es un animal que tiene otro tipo de mente, otro tipo de necesidades. Entonces ya no hay que dirigirse al individuo, hay que dirigirse a la masa. Y la masa, la psicología de masas, bueno, pues tiene unos parámetros distintos. Y entonces la parte racional, analítica, de libre debate, no tiene tanta importancia como la parte emocional. Vamos a hacer una pausita. ¿Imaginas una escapada a tan solo 80 kilómetros de Madrid, rodeado de viñedos y la serenidad de la naturaleza? Bienvenido a Hacienda Villarta en Escalona, Toledo. Descubre nuestro exclusivo alojamiento rural en www.fincavillarta.com, un refugio de encanto donde el descanso se mezcla con la tradición vitivinícola. En Hacienda Villarta no solo te alojas, sino que vives la experiencia del vino. Nuestras bodegas te esperan para catas inolvidables. Bueno, ya estamos aquí de vuelta. A ver, las técnicas Volvamos a hablar, si quieres. Para que la gente lo entienda, dicho de manera muy rápida, es los mecanismos que los psicoanalistas habían descubierto para la hipnosis, porque la hipnosis se conocía antes de Freud. Pero cuando el momento en que el psicoanálisis hace de la hipnosis una herramienta básica de su procedimiento, de lo que ellos llaman psicoterapia, o sea, el psicoanálisis, pues se estudia mucho la hipnosis y ellos, digamos, tienen una teoría de por qué la mente responde a la hipnosis. Pues entonces, esto se puede aplicar al individuo o se puede aplicar a las masas. Y entonces, la aplicación a las masas de los principios de la hipnosis freudiana es lo que llamamos propaganda. O sea, consiste en hacer a las masas lo mismo que harías tú a un individuo que le estás hipnotizando, con las pequeñas variaciones, los pequeños ajustes que se requieren, porque la psicología del individuo y la psicología de las masas es diferente. Entonces, una vez tú has entendido la masa como el organismo al cual tú te estás dirigiendo, una vez tú eres consciente de que no te estás dirigiendo a una persona, sino a 1 millón de personas, y que la masa no es una simple suma de individuos, sino que es un nuevo tipo de organismo, es un nuevo tipo de ser. No había masas, es que la gente no entiende que antes del siglo XX no había masas. Pero no había masas porque no había periódicos. O sea, la masa empieza cuando empiezan los periódicos. Claro, y porque no había población suficiente y porque la población rural no se había ido a las ciudades, no había nacido la industrialización, y entonces aparece un nuevo tipo de sujeto, esto que son los lectores de periódico, como tú dices, los oyentes de radio, y que ya no es un señor que lee un periódico, son 10 millones de tíos que leen un periódico. Entonces, ¿cuáles son los principios que pone en marcha Goebbels que hacen posible su éxito? Y que ahora cuando los estemos hablando respecto de la propaganda nazi, la gente podrá ver cómo se aplican a la propaganda moderna, a lo que es la manipulación de masas moderna. Primero, repetición y simplicidad. No queremos argumentos complicados.
No queremos argumentos intelectualmente refinados. No se trata de convencer a alguien en un debate académico. No. Eso es Twitter, Octavio. Claro. Así nace Twitter. Con este principio. Argumentos muy sencillos, casi infantiles, como por ejemplo, estoy profundamente enamorado de mi mujer. Por ejemplo. Totalmente. Es el eslogan, ¿eh? Eso es un eslogan. Totalmente. Y repetición. La frase famosa de Goebbels, que una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad, es eso. Es el total desprecio por las cuestiones de si algo es verdad o mentira. Da igual si es verdad o mentira. Porque yo cuando me dirijo a la masa, no estoy informando a la masa, no estoy dándole información, no estoy transmitiéndole un mensaje que la masa necesita saber, no. Estoy utilizando las palabras para provocar un determinado efecto. Manipular. Eso se llama manipular. Totalmente. Entonces, no se trata de que yo esté diciendo la verdad o la... No. Se trata de que yo, con mi palabra, con mi mensaje, busco producir un efecto. Es como, para que la gente lo entienda, es como un chiste. Un chiste no importa si es verdad o mentira. Un chiste importa si es gracioso. De hecho, cuando nos dice, voy a contar un chiste, tú ya sabes que en ese momento tienes que suspender el raciocinio, porque lo que te van a contar no da igual que sea mentira. Yo te digo, mira, un señor tenía un loro, tal igual. Tú ya sabes que no había ningún señor que tuviera un loro, que es mentira. Pero da igual, porque esas palabras están solamente dirigidas a provocar un efecto, que es la risa. Y entonces, como que nosotros juzgamos si el chiste es bueno, por si provoca el efecto, por si provoca risa o no provoca risa. No juzgamos si el chiste es bueno porque sea verdad, porque los chistes, en este sentido, son mentira todos. No son historias inventadas, pero lo damos por bueno porque provoca un efecto. Pues es lo mismo. Se trata de provocar un efecto. Y entonces, la primera cuestión que él entiende es que el lenguaje de las emociones no es intelectual. No se basa en lo intelectual. Se basa en la capacidad de tú orientar el deseo y la volición y sobre todo tus sentimientos de pertenencia y tus sentimientos de seguridad. Y eso requiere mensajes muy sencillos, muy sencillos. Por ejemplo, el primero que él parió es un pueblo, un imperio, un líder. Ein Volk, ein Reich, ein Führer. Un pueblo, un imperio, un líder. No solamente es sencillo, porque son 6 palabras, sino que aparte en sí mismo es todavía simplificador. Es decir, ¿para qué necesitamos 50 parlamentos, 200 concejales, 80 ministros, tal y cual? Somos un solo pueblo, pues entonces solamente un imperio y solamente un... ¡Ah, toma por culo! Y entonces hay una parte de nosotros que está muy contenta con esta idea, ¿no? Porque esa parte igual a la mente racional no le satisface mucho, pero como nosotros la parte racional es minúscula, según la teoría freudiana, la conciencia racional es la puntita del iceberg. Y ni siquiera, o sea, no tiene la menor importancia, tiene una importancia mínima. La importancia está en la parte sobre todo del terror y del deseo, el principio de muerte y el principio de placer. Y bueno, pues entonces él lo que hace es mensajes muy simples, número 1. Número 2, machacar constantemente. Y para eso necesitas los medios de comunicación. Exacto, los medios de comunicación modernos. ¿Por qué? Porque antes tú podías poner, por ejemplo, un anuncio, no sé, en un periódico. Imagínate que estamos por 30 años antes de Goebbels, en el Times de Londres. Entonces tú pones un anuncio de una sastrería. Y la pones allí y esperas que la gente sepa que tu sastrería existe y que hace un buen servicio. Pero después de Goebbels, lo que sucede es que es mucho mejor, en vez de hacer por decirlo de una manera numérica, en vez de hacer una operación de 100, hacer 100 de una. En vez de decirte una vez una cosa con 100 de potencia, es mejor decirlo 100 veces con 1 de potencia. Es mejor que cada vez que pongas a radio te repitan el eslogan, que cada vez que abres un periódico te repitan el eslogan, que cada vez que vas a...
Eso es el multiplicador de la propaganda. Ajá, se llama así. Sí, claro. Es el multiplicador de la propaganda, porque si no, no lo puedes conseguir, es imposible. Y nosotros, ahora mismo, por ejemplo, podríamos recordar 1000 cosas de publicidad, anuncios, frasecitas de la Coca-Cola, la chispa de la vida, o lo que sea. Hay 1000 eslóganes que nosotros sabemos. ¿Por qué? Hola, soy Edu, feliz Navidad. Tal cual. O Maravilloso. vuelve a casa, vuelve por Navidad. Es una cosa que son mensajes estúpidos, porque, a ver, es que algunos son realmente estúpidos. Las muñecas de famosas se dirigen al portal. Y Jesús en el pesebre sonríe porque está alegre, da igual, pero nos lo han machacado de manera insomne. O sea, que hay que repetir. Te necesitas que aquello esté continuamente presente. ¿Por qué? Porque hay un mecanismo en la mente racional. La mente racional no tolera repetición. La repetición es una cosa que satisface mucho a los niños y satisface muy poco a los adultos. Entonces, el adulto, cuando ve una cosa que se repite constantemente, ya no le presta atención y como que baja las defensas. Lo considera como una especie como de ruido de fondo. Y ya ni le prestas atención. Pero eso entonces entra a una capa más profunda. Porque como que tú ya ni lo consideras, pues empieza a pertenecer a nuestro paisaje perceptivo y emocional. Y entonces tú, mientras estás pensando en otras cosas, el mensaje se va oyendo de fondo. Y se queda para siempre. Y ahí se queda. Y entonces, en el momento en que tú tienes que tomar una decisión, como que nuestras decisiones solo están movidas en un porcentaje muy pequeño por la mente racional. Hay otros factores mucho más profundos que tienen que ver con los sentimientos y las emociones. Bueno, pues no sabes por qué, de repente, cuando tú has visto 50.000 veces lo de la chispa de la vida, cuando te vas a tomar un refresco con un amigo y dices, va, una Coca-Cola. Claro, ahí es cuando efectivamente salta la chispa de esa semilla que te han plantado. Que te han plantado, que te han regado, tiquitín. Y tú pensabas, pero no, es que yo no le prestaba atención. Pues justamente por eso. Como que como que la mente consciente no tolera la repetición, pues tú le dejas de prestar atención, lo consideras una especie como de ruido de fondo, y aquello empieza a empapar las capas más profundas de la conciencia. Luego, Goebbels fue el primero que entendió que los medios de comunicación moderna hacían posible un nuevo tipo de propaganda. O sea, de que no es lo mismo cuando los medios de comunicación, pues, principio del siglo XIX o lo que sea, pues, bueno, había un señor que leía el periódico o lo que sea, a cuando hay enormes masas urbanas de clase media que todos van al cine, que todos oyen la radio, que todos leen el periódico. Hoy en día nos parece poca cosa, porque con las redes sociales, internet, eso nos parece como la Edad Media. Pero hay que hacer el esfuerzo de ponerse en ese mundo de las entreguerras, 1920-1930, esa generación venía de vivir, sus padres, sus abuelos, habían vivido el antiguo régimen prácticamente, ¿no? Y de repente, digamos, la explosión de la democracia liberal, de los medios de comunicación, el cine entonces era importantísimo. Hoy el cine es importante, pero no tanto. La televisión se lleva un poco por delante del cine. Pero lo que es el cine y la radio, bueno, tiene una importancia masiva. Entonces, él entiende que ese nuevo tipo de vehículo también requiere un nuevo tipo de publicidad. Primero hace lo que tú dices de asegurarse de que la radio, haya radios baratas para que todo el mundo tenga una radio. Y segundo, emplea métodos subliminales. Es decir, que a veces el mensaje es evidente y a veces el mensaje ni siquiera se dice. Está empapado en todo lo que sucede. Por ejemplo, Netflix. Netflix, cuando empieza una serie, no te dice, hola, soy Netflix y estoy a favor de la Agenda 2030 y de la propaganda queer. No te lo dice. Pero en todas las series hay un personaje trans, en todas las series hay un gay que nunca es el malo. Yo todavía estoy esperando, desde que empezaron a aparecer los personajes gays en las, que esto lleva unos 15 años más o menos, desde que empezó toda esta historia en la época de Obama, y que todas las series, todas las películas empezaron a aparecer personajes gays, que la gente me diga uno que sea el malo.
Sí, Nunca es malo. hay que Nunca es malo. detectarlo. La programación predictiva hay que detectarla y es Claro. eso. Yo quiero ver una película de La Stallone. técnica que se utiliza también. Sí. Una película de buenos y malos, como de Sylvester Stallone o de Schwarzenegger, de buenos y malos. No hay ninguna que el malo sea gay. Entonces, Superhéroes tampoco. Sí, nada. Los gays siempre son buenos. Yo no, aquí no es un alegato contra los gays y lo que quiero decir, lo que me vengo a decir que es una técnica para cuando se quiso hacer aceptable que la gente tuviera que normalizar la presencia de los gays en la vida pública, una de las cosas que se hizo es en todas las series, en todas las películas, empezaron a aparecer gays que eran bellísimas personas, gays y lesbianas, que todos eran bellísimas personas. Y entonces, pues eso también es un invento de Goebbels. El que el mensaje no solamente esté presente a través de esos mensajes simples y repetitivos que hemos dicho, sino que lo informe todo, de que todo esté lleno como el ambiente general se ha llenado de los parámetros de este mensaje. Entonces, por ejemplo, una de las ideas claves de los nazis, que era el tema racial, que tiene que ver con la idea racista de la supremacía de una raza sobre otra, pues la imaginería, la imagen que el régimen proyectaba era de individuos tíos altos, rubios, fuertes, atléticos, casados con unas chicas estupendas de caderas anchas. Bueno, es que esa es la imagen que nos ha llegado a día de hoy. Sí. Esa es la imagen que todos tenemos en la retina de un nazi. Claro, no tenemos nazi canijo, No. el único nazi canijo, pero toda la propaganda y todos esos vídeos que hacían, esas películas y esas cosas, siempre el chico alemán era, pues esto, era como el estereotipo. No salía un tío nunca en una silla de ruedas, ni salía un tío nunca que fuera un poquito moreno. Nada, cero. Os puedo contar una anécdota con esto respecto del cine, para que hagamos la similitud de la maquinaria de propaganda que es Hollywood, número uno de emisor y multiplicador de propaganda. Número uno de los discípulos de Goebbels están en Hollywood. Sí. En los años, creo que fueron como cerca de los años 30, por ahí, estaba el Festival de Venecia y estaba el Festival de Venecia que promocionaba Mussolini y Hitler. Y entonces, a raíz de eso, se crea el Festival de Cannes, que acaba de ser ahora, que creo que ha sido la edición número 76. Y el primer año de la creación del Festival de Cannes no se puede celebrar porque justo ya empezó la guerra. Pero el Festival de Cannes se crea para hacer contrapropaganda a la propaganda que estaban emitiendo Hitler y Mussolini en el Festival de Venecia. Claro, porque ahí está la industria de Hollywood, que se maneja en los festivales. Exacto, porque los aliados eran aliados, pero no eran tontos. Entonces, lo que sí funcionaba del régimen nazi lo aprendieron y lo aprendieron muy bien. Y sobre todo porque... Ahora los maestros son los americanos en esto. Claro, porque Estados Unidos, si la gente lo piensa, de acuerdo que es la primera economía mundial, pero ahora mismo ya no se sabe si es la primera o es China, ¿no? Pero pongamos que sea China. Lo que está claro, donde domina Estados Unidos es en esto, es en la configuración del discurso y de la narrativa global a través de la cultura, de los medios de comunicación, del cine, de la televisión, de las series, de Internet. Y por algún motivo, yo o tú sabemos nombrar 50 estados de Estados Unidos, Wyoming, Ohio, no sé qué, Idaho, Oklahoma, y yo no sé nada, yo no sabría nombrar comarcas chinas. Sé el nombre de 200 actores americanos y 200 actrices americanas, y no sé el nombre de ninguna actriz china. Sé nombrar 50 estilos de música americana. Yo, por ejemplo, me dedico al jazz y al blues, que es música americana. ¿Y por qué no me dedico a música belga, o a música marroquí, o a música china? Pues nadie lo sabe. Porque a mí, no sé por qué, me parece muy chula la música americana. Ya, claro. Qué chula la música americana. El deseo. Claro, Taylor Swift. Oh, es maravillosa Taylor Swift. Y tú ves aquí y dices, pues esta chica que tendrá que no tenga pues una cantante holandesa o una cantante nigeriana. Pues que tiene toda esta maquinaria detrás. Claro, y entonces ahí digamos, los medios ya no solamente son vistos como medios de comunicación, sino como medios de influencia. Luego, otra cosa que también establece él por primera vez, que no existía, bueno, a ver, no existía, sí existía, porque en aquella época la censura era una cosa muy común y muy aceptada. Pero él no solamente establece medios de censura,
él establece un control férreo sobre quién puede tener un periódico, quién puede tener una radio y qué mensajes se emiten por él. Entonces, el Estado pasa a controlar absolutamente los medios de comunicación. Y como tú me montes un periódico mínimamente crítico o me da igual, te paso por la piedra. Y entonces solo se permite que el universo mediático que pueda tener una cierta variación, pero siempre dentro de la misma dirección. Como Bueno, por es que ejemplo, aquí, perdóname un segundo, Octavio, un matiz. Es que lo que pasa con la manipulación de masas a través de la propaganda es que anula el pensamiento crítico, claro, el pensamiento individual. Entonces no sí, te sí, deja pensar fuera, se llama pensar fuera de la caja. Y el autor de esto vuelve a ser el tío Edward Bernays, Bernays, sí, sí. porque es así. Él descubre el pensamiento crítico y Goebbels lo que hace es aprender a anularlo con la manipulación de masas. Sí, sí, sí. Él lo que viene a decir es, mira, tú, ese pensamiento racional que te permite valorar las cosas, lo vas a poder ejercer, pero solo dentro de las fronteras que yo voy a marcar, ¿no? Y esas fronteras son mucho más estrechas. Por ejemplo, pongo un ejemplo por decir algo. Que Venga. que todos los periódicos del país publiquen la misma portada al mismo tiempo, diciendo vamos a salir juntos de esta. Eso no ha pasado. ¿Cuándo ha pasado? Si el confinamiento no existió. Mira, tengo por aquí, lo tengo, mira. El confinamiento no existió. Esto lo hemos vivido nosotros. Todos los periódicos del país. Todos. De izquierda, de centro, de derecha, Barcelona, Madrid, lo que sea. Sí, Todos. hasta La llegar misma- hasta el antiguo Egin o Gara, o no sé cómo se llama ahora, el periódico de propaganda de Herri Batasuna Yeta, por cierto, antes, o sea, ahora llamado Bildu, Gara lo publicó. Todos. Y nosotros lo vimos bien. Bueno, yo no, evidentemente tú y yo no, pero quiero decir, la población dijo, qué bonito, estamos todos juntos en esto, qué bien. Somos un equipo, somos como una gran familia. O sea, y la gente se lo traga y tacata, y venga, ya a correr. Y vamos, esto hoy parece que no funciona. La gente dirá, no, hoy hay libertad de prensa. Bueno, habrá libertad de prensa el día que nos veáis a Inés y a mí en Antena 3 diciendo estas cosas. Porque vosotros, que sois un público estupendo, que es un público crítico y un público que piensa fuera de la caja, bueno, pues estamos aquí en Twitter, en el Disparate TV, Multicanal Radio, tal y cual, estamos en los márgenes del sistema. O sea, claramente hay un tipo de mensaje que el mainstream no tolera, ¿no? Que solamente se tolera lo comulguen con ciertas ruedas de molino. Luego, otra también que funciona la mar de bien, que es la creación de un enemigo exterior común. Nada te une tanto como una amenaza común. Como un virus. Nada te une tanto como un virus. Exacto, como una amenaza que tengamos todos al mismo tiempo y que sea un enemigo contra el cual tenemos que luchar todos. Porque eso, si la gente lo piensa, ahora sí, si la gente que nos escucha lo piensa, eso de verdad sucede. Por ejemplo, ahora, ¿te acuerdas el follón que tuviste tú en un aeropuerto gallego con el Sevilla? Sí. Estas son las típicas cosas que cuando te pasan, los afectados se unen. Porque de repente tú vas a esta gente, de repente quiebra un dentista, los dentistas siempre quiebran, estas franquicias de dentistas. Sí. Vitaldent quiebra, o no sé, la que sea. Y entonces todos los afectados se unen en una plataforma. Porque cuando todos hemos pasado por el mismo daño, tenemos el mismo enemigo, eso une mucho. La gente se une, plataforma de afectados por la hipoteca, plataforma de afectados por lo que sea. Entonces, si no convences a la gente de que hay un enemigo común que te va a destruir, eso une a la gente alrededor tuyo. Y entonces, bueno, pues ellos lo tenían muy claro. Eran básicamente el comunismo y los judíos. Que para ellos era la misma cosa, ¿eh? Que eso tampoco se ha valorado lo suficiente. Es decir, ellos no eran comunistas porque no eran comunistas, ¿vale? Pero sobre todo porque el comunismo era un producto judío. Porque como se sabe, Marx era judío y buena parte de los bolcheviques de la primera hornada en Rusia eran judíos. Y entonces ellos, bueno, pues te convencen de que, pero hubieran podido ser los judíos, ellos eran antisemitas, pero hubieran podido coger cualquier otra cosa. Cualquier cosa, gitanos, da igual, bueno, sí, o lo que sea. O de repente que el presidente argentino está loco. Climático, por ejemplo. Sí, exacto. O un presidente argentino que se mete con tu mujer,
o la fachosfera, o lo que sea, me da igual. La cosa es, tengo un enemigo común y entonces te machaco con la idea de que estamos amenazados y que tenemos que unirnos todos frente a esta amenaza. Y entonces, pues aquí, o sea, si cada una de estas técnicas es efectiva, pero cuando las sumas todas, se va acumulando, se va acumulando Son las capas, son esas capas de las que estábamos hablando, que a medida que vas aplicando todas estas técnicas, va ejerciendo ese pozo de la semilla en tu subconsciente y de repente cuando la activan, cuando le dan al botoncito de activar, pues con ese eslogan o con esa campaña o con ese tuit o con ese titular, ahí es cuando... Claro. Y el último sería, digamos, el cultivo de la comunicación emocional. Es decir, que no solamente apelo yo a tus emociones, sino que la comunicación, tal como me comunico yo, la forma en que me comunico, está llena de emociones. Y esto, la gente decía que cuando los cronistas de aquella época decían que cuando la gente veía a Hitler entraba en una especie como de estado de histeria, y era porque habían sido víctimas de este tipo de manipulación. Hitler, aquellos discursos de Hitler que hoy nos hacen un poco de gracia, con aquellos gestos, aquellos gritos y lo que sea, ostras, que la gente lo compare con lo que era un discurso del presidente de Inglaterra o el presidente de Estados Unidos. Antes los políticos se dirigían a la gente con un tono formal, como de queridos ciudadanos, quiero comunicarles que no sé qué, que esto, que lo otro, que lo demás allá, como si fuera un embajador dirigiéndose a un parlamento, un tono correcto, diplomático. De repente Hitler empieza a gritar, a gesticular. Sí. De hecho, sí. Yo recomiendo a la gente que se lea los discursos, en lugar de verle, a mí me resulta muy histriónico y agresivo, yo me he leído discursos y el contenido, tela con el contenido, claro, o sea, gritaba y la gente, no sé, le debía gustar. A mí personalmente me parece agresivo, pero desde luego fue una revolución porque nadie lo hacía. Claro, y para que este tema emocional se potencie, usaron la simbología y el ritual. Por primera vez los nazis, cosa que nadie había usado. Tú antes te ibas a un meeting de, pues no sé, imagínate en España en aquella época, el 33, el partido La CEDA o el Partido Comunista, del cual pues era un tío subido encima de una caja o un tío con un altavoz hablando a una gente que le escuchaba. Los nazis lo convierten en auténticas misas paganas. El uniforme, la formación, las banderas, los batallones, el atrio, la música, Wagner, se convierte aquello en todo un ritual lleno de un lenguaje simbólico colectivo súper poderoso. Y entonces, bueno, Taylor Swift de nuevo. Yo es que Taylor Swift no tengo ni idea de Taylor Swift, pero cuando estos conciertos que ha habido en Madrid me he dado cuenta de todo el ritual que hay en torno a las cosas. Que dices, ¿esto es una secta o qué es esto? Yo, ¿Has visto claro, sí. A bailar en corro? ¿Has visto esto que hacen de bailar en corro? No he visto nada porque no he escuchado nada de una canción de Taylor Swift, pero me da igual, el fútbol es lo mismo, quiero decir, ponerte la camiseta, ir a gritar ahí gol, 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 panicirco, ¿sabes? Es que aplicó esa técnica de panicirco con las masas. Y luego además creó el concepto del show y el espectáculo en un meeting, eso es un show. O sea, luces, cámara y acción. Eso tenía que estar iluminado. Tenían que estar todos uniformados, todos con el pelo cortado, todos marchando a la vez. Creación de músicas y bandas sonoras para que estos señores desfilaran. 200.000 banderas. Las banderas. La arquitectura aquella colosal. La figura del Führer como si fuera el discípulo de Julio César. Es un espectáculo en vivo. Y entonces, claro, te hacen partícipe de ese espectáculo. Porque en el momento que ya llevabas la esvástica ya eras ya formabas parte no solo de la comunidad, sino de que además de tener un enemigo en común, es que además, ¿sabes? Lo elevan a nivel espectáculo, te hacen partícipe de él. Claro, es que debía ser auténticamente un espectáculo. O sea, un espectáculo horrible, pero un espectáculo. O sea, si es una cosa que yo estuviera en una máquina del tiempo, pues me gustaría ir a verlo, algún meeting de estos de Hitler, porque debía ser una cosa nunca vista. Y eso claramente yo creo que está copiado de los romanos, porque los romanos lo hacían exactamente igual. Claro, pero los romanos tenían la excusa de que ellos efectivamente pensaban que había una divinidad en torno al emperador.
con distintas variantes. Vale, sí. Pero que digamos que había una parte religiosa. Pues, y entonces el nazismo acaba siendo una especie de religión. Acaba siendo porque se apropia de cosas que antes la política no tenía, que son el ritual y el lenguaje simbólico, ¿no? Todo el tema por ejemplo, en el caso de Himmler y las SS, esto está llevado a unos extremos absolutamente delirantes, ¿no? Porque ahí las SS sí que llega a ser una especie como de auténtica religión. La situación de que estás en Berlín y te toca el timbre un señor de las SS. O sea, directamente, o sea, se te caen los pantalones al suelo. Solo sin que abra la boca, solo con abrir la puerta y ver a ese señor ahí plantado, uniformado, que es como el inspector de Hacienda. Sabes que bueno no va a ser. Pero más guapo, ¿no? Los nazis eran como más guapos. Seguramente. Seguro. En el ¿Seguro? imaginario, en mi imaginario sí. Sí, todos tan con aquellos uniformes maravillosos. Siempre es feo. Y no va vestido de Hugo Boss. El inspector de Hacienda no va tan bien peinado ni con aquellos uniformes tan maravillosos. Hay un personaje curioso que igual también en algún momento podríamos hacerle un malla, que es Leni Riefenstahl, que es esta cineasta que utilizaron para hacer las películas de la propaganda nazi. Sí, para que luego digan que las mujeres no estábamos integradas. Anda que las mujeres no son importantes en el régimen nazi y en parte del éxito que tuvo. Como cada semana os dejamos unas recomendaciones de series, libros, podcasts y películas donde podréis ampliar vuestro interés en el programa de hoy. Todo el equipo de Multicanal Radio aprovechamos para daros las gracias por escucharnos. Os animamos a compartir nuestro programa y os invitamos la semana que viene a nuestra siguiente edición. Pues nada, ¿vamos a las recomendaciones o qué? Eso es, vamos a las recomendaciones. ¿Qué tienes tú? Pues tengo un documental que además está en español y que creo que está bastante bien, porque se centra en la figura de Goebbels, pero no solamente en la biografía suya, si se casó, no se casó, si se suicidó, que bueno, se suicidó en el búnker con Hitler, ¿no? Y además de manera bastante espantosa, porque se suicidaron él, la mujer y los 4 hijos, que los envenenaron. Es bastante terrible. Los pusieron a dormir, les dieron veneno y toda la familia Goebbels ahí pasó a mejor vida. Bueno, pues no se centra tanto en la parte biográfica de Goebbels, sino en sus teorías y cómo las puso en funcionamiento. Se llama Joseph Goebbels, la mente maestra del Tercer Reich. Está en YouTube y lo podéis ver en un canal que se llama La Nueva Enciclopedia. Es un canal de historia, de documentales de historia. Y este está, pues, bueno, creo que está bastante bien. Joseph Goebbels, la mente maestra del Tercer Reich alemán. Mira, pues yo tengo un artículo que me ha parecido bastante interesante de National Geographic que se titula Goebbels, el temido ministro de propaganda de Hitler. Ahí sale una foto que es verdad, es un escuchimizado, ¿eh? Sí, y tenía una pierna más fuerte que la otra y tenía que ir con un zapato con suela ortopédica y cojeaba. Pues el artículo, bueno, muy interesante, pero luego es que creo que está unido a un documental que, claro, siento que sea de pago, pero que es de National Geographic también, de historia, que se llama 9 dirigentes nazis clave en el Tercer Reich. Y claro, ahí aparece pues todos, el ranking de tu nazi favorito. Si esto es un tópico en comunicación, Octavio, o sea, elige tu nazi favorito, todos tenemos uno. Es como tu nazi. Tu favorito, ¿no? Y luego he encontrado uno que no he podido ver, pero ya me ha llamado la atención, que resulta que está prohibido verlo en España, que es un documental en YouTube también de un canal que se llama Timeline, que también es de historia. Este está en inglés y no se puede ver en España. Ahí tienen un reto nuestros oyentes de Maya, que con una VPN seguro que lo pueden ver. Yo lo voy a intentar ver, porque basta que me lo prohíban para que haya vaya yo. Exacto, ¿no? No falla.
¿Cómo que está prohibido? Ah, pues espera un minuto. Se llama Joseph Goebbels, Architect of the Holocaust. Bueno, pues el arquitecto del holocausto. Y ahí con un buen buscador y las habilidades que tienen nuestros oyentes seguro que lo pueden encontrar. Así que, mira, te pediría una soflama para que se suscriban a Patreon y así podamos hacer más programas tú y yo por un módico precio, de muchos ceros. ¿Puedo decir en estas horas de zozobra? Claro, es que no hay soflama. A ver, ¿qué dos cosas necesitan nuestros oyentes para hacer una buena soflama, Octavio? Primero hay que decir en estas horas de zozobra y luego hay que decir que las alamedas resonarán con cánticos de libertad. Esto y con eso vas a todas partes, soflamando por la vida. Con esto ningún problema. Entonces, venga, vamos a queridos oyentes del Velo de Maya, en estas horas de zozobra, porque claro, las horas de zozobra también te dicen, no, el barco zozobra. En estas horas de zozobra tenemos que unirnos todos frente al enemigo común, ¿has visto? El enemigo común, que es la desinformación y el sistema y la agenda y la agenda 2030. Y un día, cuando todos hayamos conseguido renacer de nuestras cenizas y una nueva época, una nueva aurora espiritual, las alamedas resonarán con cánticos de liberación. Pero para todo esto lo que tenéis que hacer es suscribiros al Patreon, suscribiros evidentemente a Multicanal Radio y luego hacer aportaciones en metálico cuantiosas. A Octavio y a Inés personalmente, además. Igual tendríamos que plantearnos ponernos en plan Goebbels para manipular realmente a nuestro público, una manipulación de masas. Que en estas horas de zozobra lleva el mensaje del miedo y el resonar de las alamedas es el deseo. Ajá. Claro. Me acabas de hacer una soflama goebbeliana total. Claro, pero no funciona. No sé qué tenemos que nosotros no acabamos de convencer. En fin, bueno, familia, queridos oyentes, espero que hayáis disfrutado muchísimo de este episodio de hoy. A continuación viene Javier Villamor con Espacio Europa, que no sé qué sorpresa o qué invitado tendrá esta semana para nosotros, pero también es un placer escucharle. Desearos a todos un felicísimo sábado, felicísima semana. Tú también, Octavio, pórtate bien. Sí, no me vayas soflamando por la vida. No, yo hago soflamas contigo. Y esperamos el próximo sábado. Recordaros que tenéis también el programa disponible ya en YouTube, que a partir de ahora estamos colgando también en los programas del Velo de Maya, no solo en YouTube, sino también en iVoox. Los tenéis ahí, creo que Spotify. Y nos vemos en los bares. Os espero el próximo fin de semana. Un beso fuerte. Un saludo.